Kaixo guztioi, denboraldi historikoa bizi izan dugu, eta orain, Hace Aurrera ekintza planean ezarritako helburuen 6 hileko balantzea egiteko garaia da. Fokua ireki eta kluba 2022ko ekainean nola zegoen eta gaur egun nola dagoen aztertzeko unea da, eta horretarako, Hace Aurrera ekintza planaren 4 ardatzetatik abiatuko gara. La situación económica del club requería de un cambio de rumbo urgente. El cierre del ejercicio 21-22 nos dejaba una tendencia muy preocupante, un déficit de 32 millones de euros. Hace Aurrera se marcó entonces un reto ambicioso e inaplazable: conseguir un modelo económico sostenible a largo plazo con el foco puesto en el incremento de ingresos. 2 años después hemos pasado de las palabras a los hechos y los datos muestran el cambio de tendencia que ambicionábamos. Todos los estamentos del club hemos trabajado codo con codo para obtener los resultados deseados, pero nada de lo logrado habría sido posible sin tu apoyo y confianza. En la próxima asamblea explicaremos todos los números al detalle, pero en 2 años hemos conseguido duplicar los ingresos comerciales de los 17,8 millones de euros de la temporada 21-22 a los 36,4 de la 23-24. Avanzamos por el buen camino, sí, pero queda mucho trabajo y esfuerzo aún. A cierre de la temporada no hemos alcanzado el equilibrio económico en las cuentas del club. Y si queremos ser sostenibles y ambiciosos deportivamente, debemos seguir creciendo en nuestra capacidad de generar ingresos. Hace Aurrera planean markatutako ibilbide horriari jarraituz, klubean garatzen ditugun negozio ereduak zukutu eta emaitzak hobetu ditugu denetan. Diru sarrerak handituz, tiketinen, babesletxan, ekitalietan, museoan, biparean, club atletiken eta retailen. En el área de retail, aunque los números han sido muy buenos, somos conscientes de que nos queda un amplio margen de mejora en la satisfacción del cliente, tanto en la capacidad de servir producto como la experiencia de la venta en tiendas y online. Diru iturri berriak biderkatu ditugu, bereziki gure ezagutza, esperientzia eta lesama eredua errentagarri bihurtuz, eta Athletic Club marka indartuz. Hemos dado pasos importantes, pero el peso relativo de los nuevos negocios aún es muy bajo respecto a los tradicionales. Y si nuestro objetivo es consolidar el crecimiento, la hoja de ruta pasa necesariamente por un desarrollo exponencial de nuevas fuentes de ingresos. Kluba goi errendimendu eredu bateran txeraldatu dugu, bai antolaketan, bai bere kulturan ere. Era berean, gure konpromiso soziala indartu dugu. Talentuaren aldeko apustua egin dugu, sailen arteko lankidetza eta helburuak ezarritako epeetan betetzea sustatzen duen lan metodologia ezarriz. Hala ere, klubaren digitalizazioak ez du espero genuen erritmoan aurrera egin. Oraindik pauso asko ditugu emateko datuetan oinarritutako eredua eta prozesu berriak erabat ezartzeko. La celebración de la Gabarra mostró al mundo por qué somos unique in the world. La unidad de la familia rojiblanca y su fuerte sentido de pertenencia es una de nuestras principales fortalezas. Nuestra identidad es un vínculo que se traspasa de generación en generación. Nos refuerza en cada momento, nos impulsa para lograr los objetivos y cuya energía se contagia a toda la sociedad. Esta temporada hemos batido de nuevo el récord de asistencia en San Mamés y 4 de las 5 mejores entradas de la historia se han producido en la campaña 2023-2024. La media de asistencia se ha incrementado un 7% respecto al curso anterior, 46.677 personas, lo que supone un 18% más que en la temporada previa a la pandemia. Hortaz, eskerrak eman nahi deutzogu berriro gure bazkideei, euren konpromiso irmoagatik. Gure helburua argi dago zein den, armaietako zerleku guztiak bete nahi ditugu eta horretarako guztion laguntza beharko dugu. 2000 pertsona baino gehiago daude bazkide izateko itxaron zerrendan, eta herri armaian gaztabonoa lortzeko hautagaien errekorra ere hautsi dugu aurten. Ilusio arnazten da Atletiken inguruan, eta eder hauek zurekin batera bizi nahi ditugu. En la medida de lo posible, te hemos informado en primicia y directamente de toda la actualidad de interés. Hemos creado más contenidos y de mayor calidad, tanto informativos como de entretenimiento. Nuestra comunidad social es cada vez más numerosa y con mayor proyección internacional. Hemos pasado de 7,5 a 12,4 millones de seguidores en redes sociales en la temporada 2023-2024, lo que supone un incremento del 65% de usuarios. Duela 2 urte esan genuen arrobiaren eta formazio integralaren munduko erreferentzia izan nahi genuela.
eta gaur egun esan dezakegu Made in Euskal Herria talentuarentzako lehen kirol aukera garela. En la última temporada hemos renovado a 15 futbolistas del primer equipo masculino que terminaban contrato en 2024 y 2025. Y hemos fichado a Andoni Gorosabel y Álvaro Ayaló para la nueva temporada. En la estructura femenina hemos trabajado por retener el talento y rejuvenecer la plantilla. Además, hemos fichado a una futbolista contrastada en la élite como Leire Baños. Y hemos despedido a nuestras leyendas y referentes con el reconocimiento y la gratitud que merecen: a Iker, a Raúl, a Dani, a Garasi, a Yulema y a Unate. Gure helburua Europara itzultzea zen, eta lortu dugu. Gure lehen bi taldeak ligako 5. postuan geratu dira. Azken 8 urteetako sailkapen onena gizonezkoentzat eta azken 4 urteetako onena emakumezkoentzat. Etorkizun itxaronpetsua irekiz. Entrenatzaileei ere, Ernesto Valverde eta David Aznarri, kontratua berritu diegu. Y hemos conseguido algo con lo que llevábamos soñando desde hace 40 años. Hemos ganado el 25º título de Copa y hemos sacado la gabarra. Por los que fueron, por los que somos y por los que serán. Izan zirenengatik, garenongatik eta izango direnengatik. Hanbesten jarraitu nahi dugulako. Lanean jarraituko dugulako onena iristeko egon dadin. Denok gehiago nahi dugulako, porque todos queremos más. Y el Athletic unido es capaz de todo. Eta Athletic batuta edozertarako gai da. Aurrera Athletic Club. Athletic Club aurrera. ¡Aupa Athletic!